Profes, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo me les ha ido? Buenas ¿Cómo han tardes. estado? Hola, Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo han estado? ¿Bien o qué? Bueno, profes, sean bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por su puntualidad. Bueno, vemos que hoy estamos teniendo una excelente participación, una buena cantidad de personas. Esperamos pues que sigamos así. Profes, seguimos entonces avanzando en este tercer módulo del curso de evaluación del aprendizaje. Ya vamos entrando a la recta final de este proceso de formación. Y el día de hoy, pues vamos a seguir abordando el tema del aprendizaje, perdón, de la evaluación basada en el contexto, pero con una subtemática bien interesante en la cual la profesora Geraldine Vélez nos va a estar acompañando el día de hoy. Entonces, profes, bueno, antes de continuar, perdón, recordarles que se encuentran habilitados todos los foros que hemos trabajado hasta el momento. Algunos profes han manifestado de pronto como que no han podido ingresar, ya a medida que yo les he ido solucionando como estas diferentes dificultades que han presentado con la plataforma. Y nada, profes, pues espero pues que vayan súper bien, que este espacio de hoy sea de muchísimo provecho para cada uno de ustedes y los dejo entonces con la profe Yera. Hola, buenas noches, ¿cómo están mis profes? Buenas noches. Muy ¿Qué buenas tal? noches, Geraldine. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien, Muy bien, afortunadamente. qué bueno, me encanta. Bueno, mis profes, hoy vamos a hablar del aprendizaje situado, pero antes de empezar con esta teoría, vamos a terminar el ejercicio anterior que empezamos sobre las elecciones. Entonces les voy a compartir pantalla y la idea es que me imagino que debe haber alguien del grupo como que nos comparta brevemente el último ejercicio que hicimos como de persuasión a la campaña de algún compañero, o en otros casos, creo que es el caso del grupo del profesor Juan Carlos, que decidieron hacerle como una mejora, como una ayudita al grupo contrario. ¿Listo? Para que demos paso y empecemos entonces con el tema. ¿Listo? Espérenme un momentico, por favor. Alguien, mientras tanto, que nos haga una retroalimentación de los grupos que teníamos, algún voluntario. Hola, yo estaba con 2 médicos. Con 2 médicos, sí. ¿En qué consulta estabas, profe? A nosotros nos tocó la salud. Ok. ¿Y te acuerdas de las otras consultas? Estaba la educación, la economía. Creo que había algo sobre energía. Sí, Que era medio ambiente. Ajá. Y todos hicieron unas propuestas, ¿cierto? Todos plantearon como su estructura, tenían 2 propuestas, no las manifestaron y la idea con el último ejercicio era que pudiéramos como hacerle alguna retroalimentación o pudiéramos de alguna manera como persuadir un poco esa campaña o esa propuesta que nos tenían los grupos. Voy a ir abriendo poquito a poco las consultas. Están viendo toda la pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Bien. Bueno, ¿algún representante de la consulta de medio ambiente? Sí, aquí estamos, aquí estoy. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, profe, ¿ustedes con cuál consulta trabajaron? Bueno, nosotros estuvimos revisando la consulta de salud, de la parte de salud. No sé si de pronto se puede entrar. Aquí estoy, están viendo, estoy en el documento de Drive. Exacto, sí, Okay. ahí está. Okay. No, pero esa no es. ¿No La es de esta? salud, no, esa es la de educación, ¿no? No, La esa sí es la de nosotros, sino ¿Ah, sí? que yo le puse ahí la crítica Ok. a la propuesta que nosotros criticamos. Ah, Ok. bueno. Si habíamos adicionado unos memes en la primera parte, porque la crítica nuestra principalmente es que la salud no debe tener incentivos, sino que se debe trabajar es en educación para la salud.
Entonces la pregunta era sobre por qué incentivos para que las personas hagan actividad física, cuál sería esa actividad que se estaría realizando, cómo se tendría, qué mecanismos se tendrían para poder definir si realmente sí se hizo esa actividad y sobre todo que si no hay una educación real, pues la persona va a hacer su actividad y posteriormente va a realizar otro tipo de actividades que no son saludables. Pero entonces no veo aquí el meme que yo había montado, no sé si es que No, es... profes, lo quitaron y lo pusieron en alguna parte, quizá. ¿Sí? No, ¿Será? nosotros no tocamos, pues por No, lo pronto no tocamos esto. no tocamos A ese, ver. el meme, ahí está, mira. Ah, Ahí bueno, hay acá está en el, ¿cuál es? sí, Este, es corriendo a más, clase. más abajo, más abajo, más Abajo, abajo. Ahí ya está. este. Entonces dice, qué bien me siento después de caminar esos 30 minutos. Puedo disfrutar de mi tiempo libre. Ujú. Entonces la pregunta ¿es más importante la educación sobre la salud que los incentivos? La idea es que nosotros podamos generar en los jóvenes, en los niños, una cultura saludable sin necesidad de generar incentivos o de proponer incentivos que realmente lo que van a traer es un falso mensaje de que hay que premiarlos por cuidar su propia salud. Entonces, pues, decíamos, la salud depende de mí mismo, no de los incentivos que reciba. Para cuidar mi salud no necesito premios. Necesitamos programas de educación para una vida saludable desde el inicio de nuestra vida y tener, por supuesto, las posibilidades o las condiciones ambientales. Entonces, una propuesta que hacíamos en el grupo era el cambio de la comida chatarra que se vende en la universidad por una comida saludable, espacios, abrirle espacios dentro del mismo currículum a los jóvenes para que hagan sus actividades físicas de manera regular. Y sobre todo lo que yo pienso también y que lo compartimos los profesores del grupo, es que la educación empieza en casa. Empezamos desde jóvenes, desde niños, a tener conciencia de que la salud va a empezar, vamos a tener la salud porque es parte de nuestra formación, así que no es necesario tener incentivos. Eso era la propuesta. No sé si los compañeros quieran aportar algo más. El profesor Frank es de tu grupo. Sí, creo que sí, profesor. Ah, ok, que por acá puso que No, yo soy del grupo De 1 de educación. educación. Ajá, ok, listo. Gracias, profe, por el comentario. ¿Alguno de los médicos o la profe que estaba con los médicos que piensan a mí me gusta esta reflexión que ponen acá? No están nuestros profes médicos el día de hoy. Y yo estoy por acá. Profe, ¿qué tal? Sí, sí, a mí me parece que la crítica que nos hacen es muy válida. Sí, definitivamente no deberíamos, em, pues es que eso es algo que le deben hacer a cada persona Sí. y no tener que dar incentivos, ni mucho menos desde el punto de vista económico. Entonces sí tenemos que em, hacer es como más campañas de educación en salud. Entonces, sí, muchísimas gracias por esa crítica. Ok, yo también estoy de acuerdo, me parece chévere cuando se hacen campañas, particularmente creo que en la universidad a veces se hacen muchas campañas y son como importantes. Por ejemplo, en medio ambiente, como que llevemos, creo que todavía se utiliza, hace tiempo que no voy a la universidad, pero que se utiliza como llevar el vasito, ¿cierto? Si vas a la frutería, que lleves tu propio vaso, creo que ese tipo de cosas son muy buenas, aunque también considero que es importante los estímulos de alguna manera crean como ese vínculo al principio y ya después pueden crear el hábito, pienso yo, que puede pasar de esa manera. Muchas gracias a la consulta de la profe estaba en salud, ¿cierto? Ah, no, la profe de medio ambiente que le Nosotros hizo los de la... medio Ajá, ambiente. exacto. Muchas gracias, profe. Seguimos entonces con los de consulta de salud. ¿Algún representante? Hola, profe, nosotros pues pusimos la crítica a la educación en lo que tiene que ver con infraestructura. Eh, mm,
Si me permite compartir el meme que hicimos, por favor, ¿me permite compartir la pantalla? Sí, claro, espérame un momentico. Dale. Entonces nosotros, a la crítica que le hicimos era que crecer en infraestructura, ¿a qué costo, cierto? Porque pues lo que nosotros nos reconocemos, hasta salió en un artículo que lo puse ahí pues en el documento de nosotros, es que nuestro campus es un campus verde y pues al crecer y crecer en infraestructura no deberíamos pensar en destruir estos espacios. Entonces acá con los compañeros hicimos este meme de que este sería el nuevo edificio 18, respetando los espacios verdes, ¿cierto? Y asimismo promoviendo la salud de que solo obtenga escaleras y ascensor solo para las personas de discapacidad. Entonces nuestra crítica es, bueno, si fuéramos a crecer, ¿a qué costo? No al costo de nuestros espacios verdes. Y este fue nuestro meme. Profe, muchas gracias. ¿Qué piensan los profes de la consulta ambiental? Esta propuesta. Es de salud, profe. Ay, qué pena. Pero ustedes son los de salud, pero se la hicieron a los de ambiental. No, ¿sí? a los de educación A los que de decía educación. A los que de tenía- educación. Qué que pena. tenían que crecer en infraestructura. Ok, ¿y qué piensan los de educación? Ahí sí está el profesor Frank. Buenas tardes. Sí, yo creo que podemos estar creciendo. Nosotros no podemos inhibirnos dentro de un crecimiento, pero debe ser con el permiso y con la inclusión del medio ambiente. Estoy muy de acuerdo con eso. El tema también es el crecimiento, es cuánta energía vamos a consumir en eso, los desperdicios. Una serie de cosas, cuando tú concentras todo en un mismo punto, cómo se sortean ese tipo de eventos que vamos a tener. El solo consumo de energía en estos espacios es bien complejo. Profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Les parece si siguen ustedes, profe? ¿Algún representante o un compañero tuyo o tú? O sea, si están, la mayoría eran profesoras, entonces sería bueno darle la vocería a las profesoras. ¿Con quién estabas? No sé si estará. ¿Con qué profe estabas? ¿No? Dame un minuto, yo miro el documento a ver quiénes estaban conmigo. Si quieres, en educación. comparto la pantalla. Hola, estamos hablando de educación, ¿cierto? Sí, profe, Sí, educación. Sí, yo estaba ahí, Sí, pero Paula Andrea, sí. no encuentro el enlace del Drive. Míralo, es este que estoy Ahí está. compartiendo. Sí, ese es. Ok. Se buscan recién egresados. Sí, esa fue la que hicimos. Ok. Nosotros planteamos 3 problemas. Uno era el de infraestructura en la educación. Otro problema era el de la contratación de los profesores. Y no me acuerdo del tercero. Creo que fueron solamente esos dos, que yo me acuerdo, fueron esos dos. Y Ok. este cartel lo hicieron ustedes. Profe. Mira que no lo estoy viendo. Entonces, las dos propuestas eran una, el mejoramiento de la infraestructura de la UTP y las herramientas tecnológicas. Y el tema de contratación docente. Un profesor de los de economía hacía un planteamiento muy interesante en cuanto al tema de los ingresos, ¿sí? Que debería haber un mayor ingreso de acuerdo pues a lo que está ofertando el docente, hacia un comparativo con los ingenieros de las empresas privadas. Y me parece muy interesante ese debate.
Sigue, Paula. Es que no encuentro el documento, ¿tú lo tienes? Sí, la crítica, yo me acuerdo que la crítica sí fue esa, que muchos profes preferían trabajar en el sector privado que les pagaban mejor a trabajar acá como profes que no les iba tan bien económicamente. Sí, yo Pero digo, pues la defensa que tenemos a ese argumento es que pues acá se pueden hacer actividades de extensión que también pueden generar más dinero, ser rentables y aportar a la investigación y al desarrollo de la industria, del sector real. sí, hay un valor agregado que tenemos como docentes de una universidad como esta, y el sector privado no tiene oídos sordos ante eso. Ese tipo de cosas también hay que empezar a tenerlas como valor agregado para los docentes, creo Exacto. yo. Y en cuanto al tema del comparativo con la empresa privada, un ingeniero que esté en la empresa privada, pues sí, puede tener unos ingresos, una contratación, inclusive a término indefinido, pero también va a depender mucho de la productividad y los resultados, donde ahí no hay una calificación docente de 3.5, de 4 y tranquilo, sigue ahí. Si los estudiantes en las pruebas nacionales sacan unos bajos puntajes, tranquilo, sigue ahí. El ingeniero en la empresa privada no tiene un 3,5, tiene un sirve o no sirve. Y así tenga una contratación a término indefinido, pues simplemente quítese del puesto que ahí viene otro ingeniero. Entonces yo creo que nosotros como docentes tenemos un compromiso con estos, para mí no son estudiantes, son profesionales que se están formando y que tenemos una responsabilidad supremamente grande si los vemos de esa forma. Imagínate un mal docente en medicina o en una ingeniería, es bastante complejo ese tema, ¿no? Debe haber un gana-gana, debe haber docentes bien motivados, pero no También solo desde el punto de vista salarial, sino también con infraestructura, lo que propone, por ejemplo, el anterior grupo. Garantías, sí. Sí, espacios físicos, movilidad, esas ayudas tecnológicas que adolece tanto la universidad tecnológica. A mí me llama mucho la atención que esta universidad no tenga ayudas tecnológicas en los salones, no hayan pantallas, no hayan proyectores. Cada docente toca estar comprando esas ayudas. Entonces eso no ayuda tampoco al desarrollo de la formación. Particularmente después de la pandemia, ¿cierto? Donde deberíamos tener un poco más de fuerza en todo lo que tiene que ver con lo tecnológico de alguna manera. Ok, muchas gracias, profe. O sea que usted, la profesora Lidia levantó la mano, profe. Sí, gracias. Era para hacer el comentario respecto a lo del tema de los egresados y el pago pues que se le da a las personas que ya tienen una experiencia y que tienen una formación mayor. Pues lo digo a nivel de experiencia propia. Yo tengo una buena formación, tengo una experiencia bastante grande. Cuando llegué a la universidad me catalogaron como auxiliar, profesora auxiliar después de 20 años de docencia con un PhD, una maestría, 17 años de investigación. Y lo que me comentaron fue que eso estaba escrito en los documentos, en el reglamento de, ¿cómo se llama? Es los estatutos profesorales, y que no podía pasar a otra categoría hasta que no pasara muchos años en la universidad. O sea que la universidad está diseñada para que los egresados sean los que empiecen a trabajar aquí, porque pues un egresado no tiene mucha experiencia, tampoco tiene demasiados títulos, y para él es ideal porque empieza desde auxiliar, ¿sí? En el caso de un docente, de un investigador o de un profesional que ya tiene muchos años y que quiera entrar a la universidad, pues no puede, porque el cargo que le van a dar es de auxiliar y asimismo se le va a asignar un salario. En el caso mío, yo hice una solicitud directamente a Vicerrectoría de Investigaciones, perdón, de Consejo Académico. Solicité una audiencia especial al Consejo de Asignación de Puntaje y, bueno, toda esa cosa larga que no recuerdo nunca el nombre, el CIAT, algo así. Y me aceptaron después de 2 años asistente. Me pasaron de auxiliar a asistente.
Después, ya 3 años después, pues, cumpliendo la reglamentación, me pasaron a asociada. Es decir, que tuve que esperar 5 años efectivamente para ser asociada con un PhD, 17 años de investigación, 20 años de experiencia en docencia. Ninguna otra persona se aguanta eso. Y lo que me dijeron ellos fue, aquí nadie nos ha dicho nada, nadie se ha quejado de esto. Usted es la primera que se está quejando porque entra aquí como auxiliar. Y aquí tenemos muchas personas con experiencia y con muchos títulos. Entonces la pregunta mía ¿es verdad que la gente no se queja con estos salarios y con esas categorías que reciben después de tanta experiencia y con tantos títulos? Seré yo la primera que me quejé. Eso me dejó muy preocupada con esa respuesta que me dieron. Profe, muchas gracias por tu Yo, aporte. El profesor Keivis, que levantó la mano. Pues es para discutir un poquito más sobre eso del tema de Ajá. educación. No sé si todavía hay tiempo. Sí, hagámoslo, hagámoslo. Sobre todo por la parte de evaluativa, eso fue lo que me quedó sonando de la semana pasada, de cómo evaluar a los docentes. Yo en particular no lo haría por ese lado. ¿Por qué razón? Porque uno se perdería de buenos docentes. O sea, tener buen conocimiento en el tema no significa que vaya a ser buen docente. Y eso lo experimenté pues en mi caso. O sea, tuve 2 profesores que recién egresados de ingenieros mecatrónicos, yo estoy en ingeniería mecatrónica, los 2 recién egresados empezaron a estudiar, se ganaron beca ROA, los 2 eran muy buenos, pero uno de ellos era muy mal docente. O sea, el tipo como ingeniero lo respeto, es muy buen ingeniero, sus conocimientos son muy buenos y era mejor que el otro docente, pero él para la docencia era muy malo. Entonces sí me quedó sonando esa parte de la evaluación a los docentes. No creo que eso sea una buena idea, pues dada mi experiencia. No sé si es que es otro tipo de evaluación lo que están pensando ustedes cuando hicieron esa parte. O sea, sí sería bueno que aclararan una parte de ese punto. Listo, muchas gracias. ahí puedo decir algo yo. Claro. Bueno, de acuerdo pues a mi experiencia, recogiendo los 2 elementos. Claro que sí, hay personas que nos hemos quejado en la universidad por, por el proceso tan lento de reconocimiento de la adquisición digámoslo, de conocimientos, de experiencias y de investigaciones, por supuesto que sí, sí. Lo que hay que, en cierta manera, modificar o mejorar es el reglamento pues, que tenemos nosotros los profesores. Mire, un ejemplo, cuando nosotros pasamos a ser pensionados, intentaron hacer eso, es decir, automáticamente, en el caso mío, por ejemplo, después de 30 años, yo volví a hacer, pues como si entrara por primera vez a dictar clase. Entonces, pues hubo, claro está, la queja al respecto y entonces esa situación se modificó y simplemente, pues, sí, pues yo estoy como titular o soy titular o quedé como titular, pero comenzaba como asistente. Entonces dije, pero ¿cómo así? ¿Quieren que de la noche a la mañana entonces mis conocimientos se fueron para dónde? Cosas como esas, ¿no? Y en cuanto a lo otro, hay una cuestión muy clara y precisa. A nosotros nos formaron como médicos, como ingenieros, pero jamás como profesores, como ingenieros mecatrónicos, pero jamás como profesores. Entonces, ahí hay una debilidad, digámoslo así, de la universidad y bueno, no sé si me equivoque o qué, y de la Facultad de Educación, que sería la encargada de estar al frente de estos procesos, porque el profesor que me antecedió, ¿quién fue el que habló? Lo dijo muy claro, un excelente ingeniero, pero muy mal profesor. Eso ocurre mucho, porque la verdad, pasar de ingeniero a profesor, eso es un proceso para nosotros mismos. Es casi que hacer otra carrera, diría yo, porque uno tiene que hacer cantidad de cursos. Yo me he puesto a dar cuenta y yo tengo más de 4.000 horas de cursos en el campo de la educación para poder trabajar bien
como profesor, ¿sí? No como ingeniero, sino como profesor de ingeniería o de tecnología, que es diferente. Eso es lo que tenía para decir. No sé si Profe. claro lo que... Sí, de hecho yo creo que pues esto último, sin demeritar obviamente la labor que tienen los ingenieros, es un problema común y generalizado que tenemos los docentes, por ejemplo, en el concurso docente, ¿cierto? Para ser profesor en las instituciones educativas públicas, porque gran parte de ese examen, gran parte de ganar ese concurso proviene de un examen que te hacen en el que los profesores que son, los profesionales que son ingenieros tienen unas altas probabilidades de sacar unos puntajes muy altos porque tiene un componente, por ejemplo, matemático, ¿cierto? Y ya después va la hoja de vida. Entonces, muchos docentes compartimos en ocasiones como esa queja de, pero ven, ¿dónde está también como la parte de docencia y de formación, ¿cierto? Académica, pedagógica, para poder ser docente, porque ser docente tiene muchas cosas que deben ser consideradas y no solamente, por ejemplo, el componente matemático o en esa evaluación, de alguna manera, que es lo que mide y lo que tiene como más porcentaje a la hora de ser posicionado un profesor. Entonces, miren que es un tema que de alguna manera como que nos toca indirectamente a algunos. Profesor Keyvis. Listo, nuevamente. Y pues escuchando a Humberto, pues sí, así tienes toda la razón en eso. Por ejemplo, a mí, como tú le dices, a mí me costó, porque pues como yo soy ingeniero, no comencé como docente. Yo por qué pude dar clases y esa cosa, porque pues mi papá es profesor de matemáticas y mi mamá es profesora de inglés. Yo de pequeño los veía mucho, entonces digamos que vi mucho de esa experiencia de cómo educar, lo mismo con mis tutores de grado. Tuve dos porque pues me tocó estudiar tecnología y luego hacer una ingeniería. Entonces en las dos tesis me tocó tener dos tutores distintos y de todos dos aprendí a cómo dar clases y les pregunté bastante. Luego que me tocó hacer un diplomado en educación universitaria, no en educación para básica secundaria o básica primaria, no, directamente universitaria, para poder completar esos conocimientos que tú dices. Entonces, digamos que esa parte de la evaluación yo la orientaría también en parte a lo que decía ahorita Geraldine, a que tiene que haber una parte formativa, o sea, evaluar cómo enseña el candidato a ser docente, más que conocimientos, diría yo. Pues para mí eso sería como lo más importante, tener una parte pedagógica, más que el conocimiento. Profe, muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar como este capítulo de educación y vamos con la consulta de economía, que son los últimos que nos faltan. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué tal, Humberto? Tú sabes que él es el delegado. Oye, Geraldine, si me permites compartir pantalla. Claro, claro. Ya. Ya voy a compartirla. Un momento. Profesora Geraldine, lo que hablaron de educación, Dime, observen que no solamente es un solo factor como el sueldo, es una integralidad como lo hablábamos hace 8 días, ¿no? Y es un tema interesante. Profe, gracias. Ya vamos ahorita como en el resumen, como a unificar un poquito todo. Muchas gracias. Adelante, profe Humberto, usted tiene la palabra. Bueno, Juan Carlos, de acuerdo a lo que miramos, la propuesta que hicieron de la parte de educación ambiental o de medio ambiente, aquí pues encontramos nosotros una oportunidad importantísima y es en cuanto a que la formación de personal altamente calificado y cualificado, podríamos decir, en este campo es una gran oportunidad de empleo en ese caso. Igualmente, se va a trabajar mucho, o el medio ambiente trabaja mucho en la parte de la producción sostenible en las áreas urbanas, como se está haciendo ahora, y también en las áreas rurales. Eso también representa una oportunidad
para crear nuevos, para innovar en nuevos productos y tener allí una oportunidad de exportar altamente. Algo que se mencionaba hoy y que se sigue mencionando. Se está produciendo en este momento un fenómeno y es la inversión altísima que se está realizando y empresarios que están activando, digámoslo así, ese proceso productivo del cannabis. Pues que eso resulta pues un poco para mucha gente sospechoso, pero el perfil que existe es que allí puede llegar a haber entre 1.700 millones y 3.000 millones de dólares de exportación al año de subproductos del cannabis o de la marihuana, pues. Obviamente, con procesos controlados, agronómicamente no invasivos del medio ambiente en el campo, e inclusive existe la posibilidad tecnológica de hacerse en las ciudades, en terrazas, perfectamente se puede realizar. Entonces nosotros vemos eso, la propuesta nuestra de economía la podemos perfectamente desarrollar o podemos enriquecer, fortalecer esa política de protección y cuidado del medio ambiente, dado que puede generar bastante puestos de trabajo seguros, bien remunerados y sobre todo pues que son de calidad, es decir, que reúnen todas las condiciones para que las personas que están allí en ese proceso pues se beneficien de la mejor manera posible y crezcan y se fortalezcan socialmente y también desde el punto de vista emocional, digámoslo así, porque pues parte, digámoslo así, de tener personas en cierta manera tranquilas dentro de un país, está referenciado a que esas personas tengan una seguridad alimentaria, una seguridad en salud, que tengan ingresos suficientes, no para ser millonarios, sino simplemente para satisfacer todas aquellas necesidades básicas que a los seres humanos nos puede afectar, nos afecta si no logramos realmente hacerlo, como está ocurriendo en nuestro país o como ha ocurrido siempre en nuestro país y que es lo que precisamente esperamos que cambie. Que las personas puedan tener un mejor estar en su vida, un estándar, una calidad de vida mejor a la que se tiene ahora. Pues yo, haciendo memoria, tengo conciencia de mi entorno desde 1960 y la verdad es que sí, a pesar de las dificultades que tenemos, habían mucho más dificultades en 1970 que en 1960, que en 1970, que en el 80, que en el 2000. Sí ha habido un mejoramiento y lo he podido analizar y observar en mi entorno familiar, en mi entorno social. En 1960, pues digamos, yo conocí y fuimos parte de familias que fuimos expulsados del campo hacia la ciudad con una mano adelante y otra atrás, o sea, pobres, después de haber tenido pues un mejor estar en el área rural. Yo no sé si Juan Carlos quiera complementar algo más o alguien quiera preguntar algo al respecto, pero nosotros vemos esto como una oportunidad. Es decir, nos adherimos a la propuesta de medio ambiente y queremos pues enriquecer y fortalecer dicha propuesta. No sé, Juan Carlos, si tenga más para decir o quién más nos acompañó. La profesora, no la veo. Rosa, no sé si está la Sí, profesora. Rosa Elena, claro, gracias.
Juan Carlos, no sé si tú tengas algo más para decir o alguien quiera preguntar, Geraldine quiera comentar algo, no sé. Por mi parte, queda claro lo que expusiste, Humberto. Profesor Muchísimas Bueno, gracias. Frank. muchas gracias, muchas El profesor gracias. Frank. Profe Frank. No, en el grupo de educación nos llamó la atención sobre la propuesta de redistribución de la fuerza laboral para erradicar el desempleo. ¿Eso cómo funcionaría o a qué se refiere? Sí, se refiere a lo siguiente, Frank. Cuando se planifica o se hace planeación de la fuerza laboral de una región, de un país, de una ciudad, existe entonces la manera de poder reubicar a personas que están en un determinado cargo, pasarlos o al mismo cargo o a otro cargo sin que pierda por ello su puesto de trabajo. Un ejemplo, pues eso lo he hecho yo muchas veces. Muchas veces es por ahí entre 10 y tal vez en 12 ocasiones que he sido asesor de empresas donde necesariamente hay que incluir tecnología. Esto es en pequeño, no en micro. Entonces, ¿qué me dicen a mí? A la vez, esos empresarios me dicen, pero es que si traemos esos equipos, esas máquinas y hacemos esos mejoramientos tecnológicos, tengo que despedir gente y qué pesar. Le dije, no, señor, no va a tener que despedir a nadie. Entonces yo planifico y hago una reubicación y una redistribución de esa fuerza laboral en la misma empresa. En otros países, y lo he analizado yo, lo que hacen es que la persona le dice, mire, hay estas posibilidades, usted va a salir de aquí, pero podemos reubicarlo en estos tres sitios. La idea es que al hacer ese proceso de redistribución o de reubicación, la persona no pierde su puesto de trabajo, que es a lo que apunta, digamos, una economía, o a lo que debe apuntar una economía sana, pero que tenga en cuenta ese proceso de planeación. Yo lo he impulsado a nivel de las empresas donde he servido como consultor y he tenido éxito, es decir, ¿y de dónde? Pues eso no me lo inventé yo, eso lo vi analizando el proceso del Japón, de la industria japonesa, la industria metalmecánica japonesa tiene alrededor en este momento de 180,000 robots, soldadores, hemos dicho, que hacen trabajos, y es el país que más baja tasa de desempleo tiene, porque ellos hacen eso, ese proceso. Un ejemplo, cuando la Mazda se modernizó, es decir, introdujo la automatización, la famosa IA, ¿sí? Inteligencia artificial o AI en inglés, lo que hicieron fue que aquellas personas que querían capacitarse en otros puestos donde necesitaban mayores conocimientos, pues las empresas le brindaron esa capacitación, que es lo que no hacemos nosotros. Claro que nosotros tenemos la herramienta y yo la he utilizado, yo la he usado, el SENA. Entonces, un ejemplo, una persona que sale de ser operario de torno y llega a un torno automático, pero ¿cómo le parece que necesitamos una persona que haga programación o que ejecute una programación CNC en un torno? Que antes era manual, ahora pasa a ser automático. Entonces esa persona sí debe ir al SENA a capacitarse en cómo ejecutar programación CNC. Eso yo lo he hecho y he tenido éxito. En nuevos equipos de soldadura. Y al SENA, he recurrido al SENA y el SENA pues ha capacitado a estas personas en muy corto tiempo. Pues podría contarles muchas experiencias al campo, pero a eso se refiere la redistribución, reubicación. Bueno, la idea es que no se pierda el cargo, que no se pierda el puesto porque se ha introducido tecnología o porque han habido cambios o porque, bueno,
por muchas circunstancias que pueden pasar. En Colombia no se planifica la fuerza laboral. A las empresas y algunas empresas grandes sí lo hacen. Y pues mi propósito ha sido llamar la atención eso a los empresarios, de que no sencillamente lleguen y voten a los trabajadores, se pierda ese empleo y resulta que ese recurso humano, ese talento humano que estuvo allí 10, 15 años, tiene mucho para dar y sabe muchas cosas. Entonces hay que aprovecharlo y para eso hay que capacitarlo. No sé si si quede claro lo que quise Claro, decir con precisamente eso. por eso era la duda, porque si tú remueves, como escribo yo ahí, promuevo para remover, porque necesito esa vacante para alguien más capacitado, han cambiado las tecnologías, pues esas personas que van a ocupar esos otros cargos dentro de la misma empresa deben de ser capacitados y a un costo, ¿cierto? Y posiblemente un costo-beneficio. Interesante, profesor, muchas gracias y gracias al grupo. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la participación, por las intervenciones, por las preguntas, que son también las que hacen que el espacio se mueva un poco y le demos como un poquito más de intención. Recuerdan que la clase pasada yo les dije, vamos a hacer como una especie de laboratorio. Y yo les dije, vamos a tener unas consultas y les di a ustedes la consulta de educación, se les fueron como asignadas, pero en ningún momento les dije que lo teníamos que hacer sobre la UTP, que fueron la mayoría de las propuestas. ¿Qué podrían ustedes analizar del ejercicio que hicimos? ¿Algún voluntario que nos quiera contar como qué cree que se puede sacar de ese ejercicio, hablándolo de manera general y ya no particularmente de las propuestas de cada uno de los grupos? ¿Alguno? Lo que nos atañe, dice el profesor Frank. ¿Alguien más? A ver, comentarios, si no quieren hablar, no pasa nada. Bueno, me voy a quedar entonces con esto que dice el profesor Nadie se Frank. animó. Nadie se anima. Sería muy bueno que otros hablasen, pues. Sí, sería muy Pero bueno. mientras se animan, quiero decir algo mientras se van animando a decir. Sí. Para mí el ejercicio tiene la siguiente importancia y es cómo cada tema está firmemente entrelazado y prácticamente lo que le pase a una determinada actividad en la educación, en la salud, inmediatamente tiene repercusión en el tiempo, en el otro o en los otros. Eso es indiscutible e innegable y por ello es que yo vuelvo a insistir en que sería muy bueno que ustedes que están interesados en todas estas cosas se leyeran el documento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Allí muestran todos esos vasos comunicantes y lo vamos a comparar con un evento de la física, todos esos vasos comunicantes que existen entre toda la parte macroeconómica y microeconómica de un país, inclusive ya en este momento de la unión. Miremos nada más con el trágico evento de la guerra, sí, que se desarrolla hoy, cómo impacta a veces de manera insospechada, pero que realmente existe. Todavía no estamos recibiendo el fuerte golpe que eso me está generando. Eso es un tsunami. Lo que está pasando de la guerra de Rusia con Ucrania es un tsunami económico, social, político que nos va a golpear y muy fuerte. Apenas si estamos comenzando. Así termine la guerra ya y ya pues no se sigan matando tan terriblemente como lo están haciendo, pero el impacto, el efecto rezagado
sobre nuestras economías, sobre nuestras estructuras administrativas, organizacionales, políticas, sobre nuestros gobiernos, sobre las empresas, ese apenas lo vamos a ver más o menos, lo he calculado yo, entre 1 año y 18 meses. Y preparémonos porque espero que me equivoque, pero va a ser muy, muy, muy fuerte. Vamos a volver a ver inflaciones muy altas, bueno, pero todo eso es porque lo que acabamos de hacer, que es un ejercicio, pues digamos lo que pequeño, pero en él nada más se vislumbra o podemos vislumbrar toda esa relación, esa comunicación que existe entre hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Es, digamos, lo que quería decir. A ver si ya alguien se animó a decir algo más. Gracias, profe. El profesor Juan Camilo escribió, la mayoría de consultas se basaron en nuestra realidad, en la UTP, en nuestro contexto del día a día. Ok, profe, gracias. El profesor Frank. Sí, efectivamente, cuando tocan temas, uno lo primero que hace es sobre lo que lo está afectando, lo que lo conoce, que uno conoce, uno maneja. Inclusive es uno de los derroteros cuando uno habla con los emprendedores o lo está asesorando, es tú qué dominas, qué conoces o qué capacidad de contrato tienes, de capacidad de contratar a alguien que sepa el tema. Así se ve. Y lo que decía el profesor sobre los vasos comunicantes y los objetivos o metas de desarrollo sostenible de la ONU, en la consulta de educación pueden ver en el documento que colocamos que lo que estábamos hablando ahí tenía que ver mucho con los numerales 4, 8, 9, 10 y 11, abuelo de pájaro, ¿sí? Entonces son temas que no van a estar sueltos dentro de ningún panorama ni en ningún análisis, siempre van a estar como incorporados a algo mucho más macro. Profe, gracias. El profesor Oscar Felipe. Listo, muy buenas noches a los compañeros, profe Geraldine. Creo que de este ejercicio destaco algo que me pareció interesante y es que, digamos, la invitación a proponer sobre temas de los que en algunos casos los equipos tenían algunos expertos, pero otros, digamos, hablando desde sus propias subjetividades. Y creo que resalto que esa conversación, ese diálogo entre la experticia y la subjetividad, de alguna manera hace que surjan cosas interesantes. Si uno se queda solo en el, digamos, en el esquema rígido de lo que ya conocemos, no existe el espacio como para que haya cierta innovación, que sí surge un poco desde la, pues no sé cómo vaya a sonar esto, ¿cierto? Pero como desde la ignorancia del tema, a uno se le ocurre pensar muchas otras cosas y creo que ahí en ese diálogo es donde pueden surgir cosas innovadoras. Creo que esa fue como mi lección de este ejercicio. Muchísimas gracias, profe. Bueno, muchas gracias a todos los profes que participaron. Todos me gusta. La profesora Lida. Ay, gracias. Sí, con respecto a lo que acaba de decir el profesor, me llamó mucho la atención cuando él habló de que pues, muchas personas podrían dentro de un grupo tener experiencia y otras no tanta o ninguna. Con respecto a eso, les comento una experiencia que yo tuve hace poco en algo que no sé si es, me imagino que viene del gobierno, que se llama Colombia Opina o Colombia Habla, algo así. Me contactaron por WhatsApp y me preguntaron si yo quería participar en un diálogo entre personas de distintas partes del país, hablar de los problemas colombianos. Y fue muy interesante la forma como lo presentaron, justamente porque éramos personas que no teníamos ni idea de lo que íbamos a hablar. Nos dijeron, le vamos a decir en este momento lo que van a decir, estos son los temas, usted puede decir lo que quiera. Y a partir de allí, éramos 3 personas en ese grupo que se hizo, y a partir de allí, esa conversación, se sacaron unas ideas generales, se sacaron unos objetivos, nos empezaron a decir, ¿qué piensa usted del problema del país? ¿Cuál cree usted que es el mayor problema? ¿Qué haría usted? ¿Quiénes son los culpables de que esto no cambie? ¿Quiénes deberían hacer que se cambiara? Me llamó muchísimo la atención el mecanismo como ellos utilizaron
pues para personas que no teníamos nada, nada de experiencia en los temas y llegar a una propuesta. Al final nos pusimos de acuerdo las tres, éramos tres señoras, coincidencialmente éramos mujeres, y llegamos a un acuerdo, hicimos dos propuestas sobre los problemas que escogimos como problemas originales. Entonces, de pronto aquí yo podría rescatar que es más o menos similar. En un grupo de personas con diferentes saberes, con diferentes niveles de conocimiento de un tema, pues se pueden sacar ideas muy interesantes, se puede aprender muchísimo los unos de los otros, porque de la sencillez y del desconocimiento también se aprende. Eso sería mi idea. Gracias. Profe Lida, muchas gracias por tu participación. Me encanta todo lo que todos han dicho porque tienen mucha razón en lo que aportan. Regálame un momento. Qué pena, retomo. Estábamos hablando, el profesor Oscar mencionó algo muy chévere y es que no todos éramos expertos en un tema, pero ¿qué nos conectaba con ese tema? Pues la sensibilidad, ¿cierto? Que nos puede generar el tema de alguna manera, la identidad que nosotros tenemos con eso que se está diciendo y la relación que tenemos directamente con el contexto, porque yo les dije, bueno, hagámoslo de manera general, pero la gran mayoría de propuestas fueron dirigidas hacia el espacio de la universidad. ¿Por qué? Obviamente porque es nuestro espacio más cercano, porque es el espacio más próximo con el que tenemos de alguna manera más interacción, porque estamos vinculados de una manera profesional, ¿cierto? Pero esa manera profesional también se ve implícita en muchas cosas de nuestro día a día. Nos conectamos con eso, hace parte de nuestra identidad como profesores o como estudiantes de la universidad. Y cuando tenemos eso, es muchísimo más fácil acercarnos y poder hablar de ese tema porque nosotros ya tenemos un engranaje, ya hicimos un clic con eso que es tan próximo para nosotros y a partir de allí, así no seamos los más expertos, podemos empezar a proponer o hacer unos ejercicios porque realmente estamos conectados y vinculados. Si lo llevamos a ámbitos como a espacios más grandes, ya hablaríamos a nivel de Colombia, que también algunos equipos lo mencionaron y que es totalmente válido, pero como sigue causando sensación y sigue moviendo nuestra sensibilidad, esos temas que se tratan, pues nos conectan, nos atrapan. Un momentico. Ya saben ustedes eso de dar clases virtuales en la casa, qué pena. Nos conectan, ¿cierto? Con ese tema que nos están dando y miren que también lo interesante del trabajo colectivo, conocer la perspectiva de las personas, cómo se sienten también frente a esa temática que están abordando y desde su posición, porque miren que todos en la posición de profesores también diferentes que les permiten aportar cosas diferentes y empezar a construir en conjunto. A partir de un ejercicio como este, nosotros podríamos evaluar cosas en nuestras asignaturas, ¿cierto? Vinculándolo, obviamente, porque no todo se adapta, pero sí como tratando de unirlo y también me parece como muy valioso y muy interesante cómo empezamos a transversalizar todas las áreas de conocimiento, ¿cierto? Porque si yo lo analizo, si yo soy médico, pues puede que yo lo esté viendo desde el punto de vista médico, pero cuando alguien también me empieza como a persuadir y me dice, ve, mira, pero nosotros lo analizamos y vimos que de esta forma también se puede hacer, pues entonces el conocimiento se expande y nos damos otras oportunidades para seguir construyéndolo en el aula de clases, ¿sí? Eso tiene que ver con el contexto y tiene que ver con lo que ya vamos a hablar, ya les voy a compartir pantalla del aprendizaje situado. Entonces, regálenme un momentico, por favor. ¿Me confirman si estamos viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, Sí es. Listo. Bueno, pues acá estamos en la presentación. Bueno, nos vamos a ir con este concepto de aprendizaje situado. Esperen, yo actualizo la presentación que no está actualizada.
Listo, ahora sí. Y lo vamos a ver lo vamos a abordar desde esta perspectiva de estos dos autores. Y nos dice que la teoría del aprendizaje situado comprende el aprendizaje como una actividad sociocultural, puesto que los individuos experimentan un desarrollo de la identidad en la medida que participan en estas comunidades de práctica, lo que nosotros estábamos haciendo, ese proceso y esa vinculación con cómo nos identificamos con ese espacio, cómo nos mueve ese espacio social y cultural, y cómo a partir de allí creamos esta comunidad de intercambio, ¿cierto? De relación, y empezamos a hacer un ejercicio que en este caso es pedagógico y académico. El término situado implica un énfasis en la actividad en y con el mundo, y la visión de que el actor y estos últimos se constituyen mutuamente, ¿cierto? Entonces es eso que yo le estoy dando al mundo, de alguna manera, que estoy produciendo, y eso que el mundo también me está dando, esos estímulos que yo estoy recibiendo. Entonces, el aprendizaje como participación tiene lugar a través de ese compromiso de nosotros las personas en esas acciones y en esas mismas interacciones que están enmarcadas en la cultura y en la historia, en este caso que nosotros tenemos como Colombia, que es una historia particular y diferente a otras, pero cuando ahorita el profesor nos estaba mencionando, por ejemplo, temas de guerra, ¿sí? Si lo hablamos a nivel mundial, pues eso también tiene unas repercusiones que a mí de alguna manera me tocan, ¿cierto? De pronto no tan manera tan profunda o tan directa, pero sí lo hacen, y temas ya más locales cuando hablábamos de la guerra, del desplazamiento forzado y de todas las dinámicas que podríamos trabajar a partir de allí. Entonces, mediante estas acciones, en esas interacciones locales, el aprendizaje se reproduce y se transforma esa estructura social en la que se tiene ese lugar. Entonces, el aprendizaje situado implica que debe entenderse como parte de las oportunidades de nosotros para participar en las prácticas de esa comunidad, así como en el desarrollo de la identidad, que está llena de sentido de pertenencia y de compromiso, que nos acerca profundamente a eso que estamos trabajando. Lo situado del aprendizaje hace referencia a un principio básico. La educación no es el producto de procesos cognitivos individuales, sino de la forma en que tales procesos se ven conformados en la actividad por una constelación de elementos que se ponen en juego, tales como, aquí entraría entonces las percepciones que tenemos, los significados, las representaciones, las intenciones, las interacciones, ¿cierto? Que ahorita también hablamos de esas interacciones en el mundo físico, pero también hablamos de las interacciones del mundo digital, ¿cierto? De ese término de la cibercultura, y cómo a partir de estos nuevos lenguajes también nosotros empezamos a crear unas culturas diferentes y nos empezamos a mover en estos espacios de maneras diferentes. También hablamos de los recursos y de las elecciones que hacemos, de las decisiones que tomamos frente a. Una forma de crear significado desde las actividades cotidianas de la vida diaria. Nótese que esta definición es idéntica a la que podemos emplear para definir o para acercarnos al término de la cultura. Alude al complejo entramado de relaciones existentes entre el conocimiento y el entorno donde éste se produce, ¿sí? Cómo se produce el conocimiento de diferentes maneras también, dependiendo de las zonas en las que nosotros estemos, en los lugares donde estemos participando en ese momento. Vygotsky, acá lo vamos a traer, él crea un término muy interesante y habla de la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Y lo define como esta experiencia que debe ser guiada y apoyada a través de un proceso de andamiaje para facilitar a los alumnos cierta destreza frente a la complejidad de los problemas mediante procesos de colaboración con otros. Entonces, cuando hablamos del contexto y de estos significados, y si lo trasladamos al aula de clase, pues esto del desarrollo próximo y de nosotros tener también al docente como guía precisamente que acompañe
todo ese proceso y que también sea un ente de participación, porque el docente también participa de ese proceso que está llevando con su estudiante, pues le permite llenarse de recursos y crear también como esa conexión y ese intercambio de ideas y aporte a lo que se esté trabajando en ese momento. Las maneras en que los estudiantes acceden y procesan la información ha cambiado por el uso de dispositivos digitales. Acá también entonces hablamos de nuevo al concepto de la cibercultura y cómo empezamos a llenar de significados nosotros también estos aparatos electrónicos o los dispositivos con los que empezamos a interactuar con el otro de múltiples maneras, ¿cierto? Y el acceso a la información transmedia. El aprendizaje se ha vuelto más colectivo y la negociación de contenidos adquiere un papel relevante. Se habla de una sociedad donde hay una diseminación, del conocimiento, un aprendizaje a lo largo de la vida que se enriquece a través de la experiencia social en nuevos entornos digitales. Entonces acá hablamos de lo digital porque es muy importante precisamente por el momento que acabamos de pasar y que todavía estamos en transición, que ha sido la pandemia, y cómo la pandemia ha sido como una excusa para explotar, ¿cierto? Todo lo que está ligado a lo digital y cómo nosotros vemos la cultura desde el espacio presencial, como ya les dije a ustedes, y de la participación que tenemos en remoto con una persona, pero también de cómo empezamos a construir a partir de esos espacios, porque igual si ya han sido creados, pues la idea de alguna manera también es mantenerlos para algunos escenarios, que algunos preferiremos la presencialidad a la virtualidad, sí, pero no podemos negar que este mundo alterno, por decirlo de alguna manera, hace parte de, ¿cierto? Y lo debemos vincular y anclar a las actividades que desarrollemos. Además, porque, como les digo, si hay unos nuevos comportamientos, hay unas formas de ser que se dan en estos espacios digitales, pues también hay mucho de qué investigar acerca de estas mismas dinámicas sociales que se dan a través de estos dispositivos o estas mediaciones con estos dispositivos. Aquí también lo podemos vincular mucho con este concepto del aprendizaje invisible que nos habla Cobo y Moarek dentro de las lecturas recomendadas. Hay unos artículos donde pueden ustedes acceder a esto, profes. Nos habla entonces del aprendizaje invisible y dice: la colaboración mediante comunidades va a tener un papel relevante para que los estudiantes hagan suyo el conocimiento y le den un significado, involucrándose activa y socialmente en su construcción. Cuando hablamos del aprendizaje invisible, estamos haciendo referencia a aquellos aprendizajes que pueden ser informales y que son construidos por los estudiantes fuera del aula o por nosotros también fuera del aula y que están estimulados por las nuevas tecnologías o por esos estímulos que empezamos a recibir y que son en esas ocasiones invisibles al sistema educativo porque no los tenemos en cuenta en ocasiones, ¿cierto? A veces no somos tan conscientes de eso, pero con lo que resulta pues favorable dialogar desde la educación formal. O sea, es importante nosotros empezar a pensar en eso que pasa afuera del aula y cómo lo empezamos a vincular o cómo lo empezamos a traer a esos escenarios académicos. Entonces, un adjetivo invisible se asienta en un modelo de educación informal que es primero soportado por unas comunidades de aprendizaje que resalta la importancia que tiene el aprendizaje y que en muchas ocasiones se produce fuera de las relaciones, de los espacios y de los tiempos que son estrictamente académicos. Entonces aquí hablamos de esos espacios que de muchas maneras son como inconscientes y que nos están generando estímulos como las conversaciones que tenemos o cuando nos estamos sentando y vemos algo que pasa a nuestro alrededor y no somos tan conscientes de ese momento, pero eso de alguna manera nos está empezando como a generar ruido y nosotros estamos empezando a producir cosas a partir de que no todo es conocimiento académico, no, pero sí se están empezando a trabajar y a movilizar algunas cosas. La educación superior de los educadores, bueno, para hablar también
del aprendizaje invisible, es importante hablar de las comunidades de aprendizaje y seguimos entonces enfocándonos en la colectividad. Y vamos a definir ese concepto de comunidades de aprendizaje como ese grupo de personas que nos involucramos en ese aprendizaje colectivo, que compartimos una preocupación o que nos identificamos con una situación específica o que compartimos pasión, por ejemplo, por alguno de esos temas y eso nos conecta, ¿cierto? De alguna manera o nos permite también empezar a construir cosas acerca de eso que a nosotros nos apasiona o que nos mueve. La organización del alumnado como una comunidad de práctica y de intercambio, ¿cierto? Entonces, no solamente acá hablamos del alumno, sino también del estudiante y de ese intercambio que se da entre los dos. Se hace para darle la oportunidad de participar en una actividad conjunta en donde todas las personas que la integramos o que la integran en esa agrupación pueden experimentar la propia práctica de significados y se puede entonces empezar a llenar de valores y le pueden empezar a dar intenciones a esas interacciones que tienen. Así pues se da función de lo significativo que resulte del aprendizaje o del tipo de interacciones colaborativas que se propicie en ese espacio que nosotros estamos generando como docentes, ¿cierto? Entonces eso se puede transferir a otras situaciones distintas a esas que quizás se generaron en un inicio y se puede entonces trasladar a otros escenarios o a otros espacios. Fíjense que esto que estamos hablando acá tiene mucha relación con las otras clases que hemos visto cuando hablábamos del aprendizaje basado en fenómenos, el aprendizaje por servicios, este tipo de metodologías, todas tienen muchos puntos en las que se unen, pero a la conclusión que podríamos llegar es que realmente el contexto y las situaciones reales y los ejemplos más cercanos que tenemos es lo que nos permite de alguna manera enriquecer mucho nuestra labor docente y los ejercicios que se propician y crear como ese acercamiento a la realidad, porque, por ejemplo, acá vamos a hablar un poco como de los estudiantes cuando se gradúan y qué pasa cuando uno se gradúa de la universidad y está en el mundo, acá está en el mundo de trabajo, ¿cierto? Laboral, estás consiguiendo trabajo y te forman de una manera y cuando sales a veces te encuentras con un montón de cosas que uno dice, pucha, a mí no me enseñaron esto en la universidad o esto cómo lo hago, ¿cierto? Porque no sé. Y tampoco se trata pues de que sepamos hacerlo todo porque no es así, pero sí apuntar a esos espacios de desarrollar competencias a través de las realidades que nos van a conectar. Entonces un poco, a veces a uno en la universidad ni siquiera le enseñan, por ejemplo, a tener una entrevista de trabajo, que es tan importante, que es lo primero que tú haces cuando te gradúas de la universidad, ir a entrevistas de trabajo para poder acceder al trabajo que quieres o al trabajo que necesitas, ¿cierto? Entonces, miren cómo a veces estamos tan desarticulados, pero si empezamos a mezclar este tipo de situaciones, que son tan próximas a nosotros, que están tan cercanas a nuestro contexto, posiblemente esos espacios de aprendizaje sean más significativos y atrapen más a nuestros estudiantes y los conecten más y nos permitan desarrollar unas competencias, unas habilidades que estén realmente conectadas con las necesidades que ellos tienen en sus campos de formación, ¿sí? Bueno, Básicamente, esa sería como la intervención. La profesora Lidia acabó de levantar la mano, ya la tenía levantada, profe, qué pena. No, ya la tenía levantada y no la había bajado. Ay, qué pena, profe. ¿Pero vas a decir algo? No, es que no la había bajado desde la primera vez que conversé. Ok, que conecté. bueno. Entonces, profe, la idea como de la clase pasada y de esta clase, volviendo de nuevo como a esa premisa del laboratorio, era precisamente eso, ¿cierto? Que nosotros empezáramos a hacer un ejercicio de conciencia que a veces es un poco inconsciente. Regáleme un momentico, por favor.
Entonces era como que nosotros de alguna manera inconsciente por medio de un ejercicio pues empezáramos a hacer este proceso creativo también y de acercamiento con nuestros compañeros, ¿sí? Que también en este caso son estudiantes, y empezáramos a tener participación y a analizar cosas de las que a veces quizá no caemos en cuenta o no somos conscientes de alguna manera. ¿Alguno quisiera hacer un comentario sobre el aprendizaje situado, una pregunta? Bueno, ahora sí yo quería comentar. Con respecto a nuestro tema en ciencias básicas en la salud, pues nosotros hemos empezado hace mucho tiempo el trabajo que se conoce como la integración básica clínica, porque los temas básicos para los estudiantes de medicina de los primeros semestres pues no son muy atractivos desde el punto de vista de lo que ellos quieren hacer. Ellos ya quieren entrar a un consultorio, ver pacientes, operar, bueno, mandar medicamentos, pero pues ellos deben tener primero unos conceptos básicos muy mínimos, muy básicos además. Y allí es donde está el reto de nosotros los básicos, demostrarles que cada uno de estos conceptos de básicas tienen una relación directa con la parte clínica. Entonces hacemos la integración desde la visión nuestra de bioquímica y biología molecular, hacemos esa integración. Cada tema que estamos revisando en biología molecular le damos una aplicación clínica. Desde los temas más sencillos, por ejemplo, vemos células, vemos los glóbulos rojos, empezamos a hablar de anemia, empezamos a hablar de medicamentos que pueden también bloquear, por ejemplo, un cáncer cuando estamos estudiando ciclo celular, un diagnóstico con una técnica de biología molecular para una enfermedad. Todo el tiempo estamos intentando que el estudiante se sitúe en la realidad, en lo que le va a corresponder cuando sea profesional, pero que lo asocie o lo integre con la parte básica. Sin embargo, hemos encontrado como mucho rechazo de parte de los clínicos de hacer lo contrario, porque sí debería hacer lo contrario también, que estando en las clínicas los estudiantes vuelvan a las básicas. Eso es necesario para que ellos siempre estén vinculándose con el fundamento de los conceptos clínicos. Pero allá en las clínicas es un poquito más complicado. Ese era mi comentario. Gracias. Profe, muchas gracias. Totalmente contextualizado con lo que estamos hablando. ¿Alguien más? Bueno, hoy estamos todos muy callados, la mayoría. Bueno, mis profes. La mayoría. ¿Profe, vas a hablar o...? Sí, iba a comentar algo al respecto. Ajá. Es que en las áreas, pues, lo acaba de comentar la profesora Lida, en las áreas de medicina, pues que es donde creo que ella trabaja, es más o menos similar a lo que ocurre en las áreas de tecnología e ingeniería. Nosotros, digamos, nosotros lo llamamos formación in situ, es decir, en el sitio donde más adelante el estudiante se va a desarrollar como ingeniero o como tecnólogo. Entonces nosotros tenemos los contactos empresariales y vamos, cada profesor pues, que está interesado en ese tema, puede manejar uno o dos equipos de estudiantes para ir a trabajar determinados soluciones a problemas empresariales. Entonces ellos ayudan, colaboran en el análisis basado en los principios fundamentales que han aprendido. Entonces nosotros la llamamos formación profesional in situ, en el sitio de trabajo, pues recibe ese nombre de situacional, ¿no? Eso nos ha traído mucho beneficio porque inclusive muchos estudiantes se interesan tanto que llegan a querer formar parte o de esa empresa o se motivan aún más en los procesos de emprendimiento. Eso es lo que tenía para decir. Profe, muchas gracias por la experiencia, qué bueno. También sería, por ejemplo, muy chévere, no sé qué tan posible es o qué tan viable es, las propuestas que traíamos, que pusieron ustedes, que nos contaron a todos, pues de pronto llevarlas a otros espacios también, ¿cierto? Porque de eso se trata, de movilizar pues esto que estamos haciendo y quizá
quién quita, se pueda sacar algo sobre eso que se hizo. Profes, con esto terminaríamos entonces este módulo. La idea, con el tiempo que nos queda restantes, es mostrarles a ustedes el foro. Recuerden que cada módulo tiene un foro de participación, ¿sí? La idea es que ustedes en este tiempo restante pues puedan dedicar este tiempo o muy poquito tiempo, porque no demora mucho, a que desarrollemos la actividad de este foro de una vez, para que ustedes, yo entiendo que también tienen muchas ocupaciones, pero como para que no perdamos el impulso del estímulo que ya tenemos con el tema, hacemos la actividad y pues ya se pueden relajar y hacer sus demás cosas. Si están de acuerdo, en este momentico nos dedicaríamos a eso. ¿Les parece? Bueno, sí. Sí, sí, buena idea. Aunque yo sí solicitaría Dime. poderme retirar porque Sí, se sí, me sí. presentó en este momento algo que debo resolver urgente. No, profe, no te preocupes. La idea es que nos desconectamos, no hay necesidad de que nos quedamos acá en la llamada, sino que ustedes, los que puedan, aprovechen este tiempo para que nos vinculemos con el foro, ¿sí? Y Muchas para que gracias. cumplamos con esa actividad. ¿Listo? Profe Humberto, muchas Listo. gracias a ti A por tu todos los participación. compañeros, buenas noches, gracias. Bueno. Pero Gracias. el foro es el de la actividad 3. Sí, 2, profe. perdón. No, el de la actividad, bueno, Nico, el de la actividad 2, ¿cuándo cierra? Mañana. Ok, miren. Profe, cierra mañana, pero recuerden que como ampliamos los plazos, entonces va a quedar una semana más habilitado el foro, ¿listo? Para que todos tengan la oportunidad de ponerse al día. Profe, en el módulo 3, acá ya está el foro, ¿sí? Dice evaluación basada en contexto, objetivo de aprendizaje. La idea es que puedan hacer un meme. Acá yo les pongo una página, un enlace, donde es muy fácil hacer el meme porque ya tienen unas plantillas establecidas y ustedes simplemente piensan en la situación y en la consigna que se trata acá. ¿Listo? Cuando lo hagan, lo suben al foro. ¿Estamos? Listo. ¿Listo? Sí, Pues, Listo, perfecto. Y también recordarles que la próxima semana vamos a tener una hora de asesoría, puede ser presencial o virtual, si ustedes quieren hablar de algún tema en particular, recuerden que la pueden reservar con Nicolás, él ya les explicó, o vuelve y les hace como un recorderis sobre las asesorías y ya nos estaríamos viendo por ahí. Dime, Nico. Creo que la asesoría sería dentro de 15 días, por lo que la otra semana es Semana Santa. ¿Listo? Ah, verdad. Bueno, la próxima semana a descansar todos para recuperar energías. Mis profes, muchísimas gracias a todos. Un abrazo, que estén muy bien. Un placer compartir con ustedes. Dentro de 8 días, entonces no hay clase. Exacto. Dentro de 8 días no hay clase. ¿Listo? Ah, bueno, perfecto. ¿Cierto que no, Nico? Dentro de 8 días no. No. Descanso. Profe, sí, nos vemos en 15 días. ¿Listo? Espero pues que en Semana Santa pasen una... Mi cámara no funciona. Bueno, Espero, profes, que en Semana pasen Santa una tengan un feliz buen Semana descanso, Santa. que les vaya muy bien. Que recen mucho. Hasta luego. Descansen. Buena Que no los semana. crucifiquen. Hasta luego, Que no buenas los noches. Hasta luego, crucifiquen. gracias. Dios los bendiga, profes. Feliz noche. Chao, Hasta luego. feliz Chao, Gracias, hasta noche. luego. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Que estén muy Muchas bien. gracias, hasta Chao. luego, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.